tal mis chelitos y chelitas? Nuevamente aquí en un video de su canal Chelitos. Y bueno, aquí con la continuación de la historia de los estadios de la Liga MX. Bueno, no sé si lo noten, pero me acabo de despertar, la verdad. Tenía mucho sueño, me desperté muy temprano y tenía mucho sueño. Así que me dormí, pero ya me desperté y estoy listo para hacer el video. Muy bien. Y no sé si lo noten, pero aquí tengo estos, lo que son los lentes de botella, con el peinado del video anterior y con la botella, pero ese no es el asunto. El asunto es que hoy vamos a hablar de uno de los estadios más míticos de la Liga MX, como lo es el Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria de la UNAM. Claramente que este estadio ha sido histórico en lo que han sido los sucesos que se han llevado a cabo dentro de él, como los Juegos Panamericanos, los Centroamericanos, los Juegos Olímpicos, las Copa Libertadores y muchas cosas, muchos juegos históricos que marcaron a este estadio como también es uno de los mejores, el segundo más con más capacidad de la liga detrás del Estadio Azteca, claramente. Y bueno, así que acompáñenme a descubrir la historia de este gran y mítico estadio que es el Olímpico Universitario, amigos. Muy bien, amigos, comencemos. Con el Estadio Olímpico Universitario. El proyecto del estadio fue asignado al arquitecto Augusto Pérez Palacios en colaboración con Raúl Salinas Moro y Jorge Bravo Jiménez en marzo de 1950. Para el diseño del estadio, Pérez Palacios consideró el diseño de otros estadios, como el de Berlín, el de Florencia y el de Roma. Estos inspiraron al arquitecto para solucionar la disposición de las graderías con el fin de dar mayor comodidad y amplitud visual a la estancia de los espectadores, como el diseño de dos grandes niveles de gradas con un intermedio, así como un menor nivel en las cabeceras, ubicados en una hondonada situada en el Pedregal de San Ángel. Se colocó la primera piedra de este recinto deportivo el 7 de agosto de 1950, la obra civil en la cual participaron poco más de 10,000 obreros, quienes inclusive trabajaron 24 horas al día. Se construyó en solo 8 meses y su costo fue de 28 millones de pesos. En sus taludes, el artista Diego Rivera encabezó la creación del mural La Universidad, la Familia y el Deporte en México, el cual quedó inconcluso tras la muerte del artista. El estadio universitario, como fue conocido en esa época, se concibió con una visión futurista del deporte. Se construyó con más modernos adelantos tecnológicos de la época, dotándosele de espacios suficientes para que en su entorno se edificaran canchas de calentamiento, una alberca, un gimnasio cerrado y un jardín botánico. Este fue inaugurado finalmente el 20 de noviembre de 1952, en una ceremonia encabezada por el presidente de México, Miguel Alemán Valdés, y el rector de la UNAM, Luis Garrido Díaz, para después, al filo de las 5:30 de la tarde, dar paso a los segundos Juegos Juveniles Nacionales. Pocos días después, fue testigo del clásico universitario de fútbol americano entre las escuadras de los Pumas de la UNAM y los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional, del cual resultó victoriosa la UNAM con un marcador de 20-19. Y también se vendrían los Juegos Centroamericanos y del Caribe después en 1954, que originalmente fueron programados para llevarse a cabo en Panamá, pero la Ciudad de México emergió como una sede sustituta y por segunda ocasión se convirtió en la anfitriona del 5 al 20 de marzo de 1954. En este escenario se congregaron 1,336 deportistas de 12 países, compitiendo en 20 deportes. La delegación mexicana concluyó en el primer lugar del medallero con 125 medallas, 47 de oro, 42 de plata y 36 de bronce. También se vendrían los Juegos Panamericanos de 1955 en su segunda edición, que se inauguraron el 12 de marzo frente a una asistencia pública de más de 100,000 espectadores, capacidad máxima en ese momento del estadio, claramente, y un total de 2,583 atletas de 22 naciones participaron en el desfile inaugural. El sol, combinado con la altitud de la Ciudad de México, hizo desmayar a 2 miembros de la delegación estadounidense, y ambos se recuperaron rápidamente. Los anfitriones concluyeron en tercer lugar del medallero con 50 medallas, 17 de oro, 11 de plata y 30 de bronce. También se vendría el Campeonato Panamericano de Fútbol de 1956, del 26 de febrero al 17 de marzo del 56. Se llevó a cabo en México el segundo Campeonato Panamericano de Fútbol. Era el primer torneo internacional oficial de magnitud importante que organizaría el país. El primer partido en disputa sería México contra Costa Rica, y en su curso ocurrió un hecho sin precedentes. El estadio se abarrotó a toda su capacidad, 73,000 espectadores, que se redujo el aforo al original, y a las afueras del inmueble más de 40,000 personas sin boleto pretendían entrar.
y las autoridades fueron insuficientes para contener a la gente. La selección de fútbol de Brasil se quedó con el título luego de liderar la tabla en un torneo jugado a formato de liga contra 6 equipos, producto de 4 victorias y un empate. En tanto, el equipo local mexicano terminó en quinto lugar luego de una victoria 2-1 contra Chile, 2 empates, 1-1 contra Costa Rica, 0-0 entre Argentina y 2 derrotas, 2-0 contra Perú y 2-1 contra la selección brasileña. Después, en el 68, se vendrían los Juegos Olímpicos, ya que la Ciudad de México fue elegida como sede olímpica en la Asamblea del Comité Olímpico Internacional en el 63 en Baden-Baden, Alemania, donde por primera vez estaba presente con un stand promocional imponiéndose a las ciudades de Lyon, Detroit y Buenos Aires. Para la actividad olímpica del 68 tuvo modificaciones en el campo y la pista, la cual fue cubierta con tartán. Las torres originales del alumbrado desaparecieron para dar paso a otras de mayor tamaño. El marcador original fue trasladado del estadio de prácticas, cediendo su lugar a la ya conocida pizarra electrónica. También el pebetero se quitó para colocar uno nuevo y más funcional. En la cabecera sur se construyó en la parte baja una rampa de acceso para las delegaciones deportivas, contraria a la entrada del maratón. Los 19 Juegos Olímpicos se recuerdan por algunos hechos relevantes. El primero tuvo lugar en la ceremonia de inauguración, ya que Enriqueta Basilio fue la primera mujer que encendió el fuego olímpico. Las dos Alemanias acudieron a unos juegos con delegaciones separadas por la última vez. La antorcha olímpica, antes de arribar a tierras aztecas, pasó por el Océano Atlántico e hizo su entrada en la puerta principal del país sede, el puerto de Veracruz. La ceremonia de inauguración llevada a cabo el 12 de octubre tuvo como inspiración precisamente en relación a la fecha el descubrimiento de América. La gesta más impresionante que tuvo lugar en el Estadio Olímpico ocurrió el 18 de octubre, la realizó el atleta Bob Beamon, que con su estilo salto de longitud de 8 metros con 90 estableció un récord mundial que duró 23 años superarlo, pero que aún se mantiene vigente como récord olímpico, lo que lo convierte en la plusmarca más añeja de los Juegos. En los 100 metros planos se superó por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos la barrera de menos de 10 segundos, imponido por Jim Hines, la nueva marca con 9 segundos con 95. El 14 de octubre, mientras el Al Keter se convirtió en el primer tetracampeón del atletismo olímpico en la prueba de lanzamiento de disco el 15 de octubre. Los atletas de origen africano empezaron su supremacía en las carreras de fondo, que hasta la fecha son protagonistas de récords mundiales y olímpicos. En el acto de proclamación de vencedores, los estadounidenses Tommy Smith y John Carlos, oro y bronce en los 200 metros planos, alzaron el puño enfundado con un guante negro y bajaron la cabeza cuando sonó el himno de su país, gesto conocido como saludo del Black Power. Con esta gestión hicieron ostensible su protesta por la tensión racial que se vivía en Estados Unidos y a consecuencia de ello, los atletas fueron expulsados de la Villa Olímpica. También los velocistas de la prueba de 4x400 metros acudieron al podio con una boina negra y elevando el puño. Sin embargo, al escuchar el himno de su país, adoptaron la posición de firmes. El presidente del Comité Mexicano, Josué Sáenz, encabezó la delegación nacional. El jefe de la misma fue el profesor Marco Antonio Escalante y abanderado fue David Bárcenas de tiro. La delegación estuvo compuesta por 298 atletas. Si bien la mayoría de las medallas de las delegaciones locales se consiguieron en otros escenarios, uno de los momentos más emotivos para la afición local se vivió cuando José Pedraza entró en la tarde del 14 de octubre al estadio para concluir la marcha de 20 kilómetros, escoltando a los soviéticos Volodymyr Golovnichi y Nikolai Smaga. Los gritos de 60,000 espectadores arrasaron cuando rebasó a Smaga sobre la marca de 200 metros y logró así la medalla de plata. Pero al final el medallero fue ganado por los estadounidenses con 107 medallas, 45 de oro, 28 de plata y 34 de bronce, mientras que el local, la mexicana, terminó con solamente 9 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Después nos trasladamos hasta 1986 en la Copa Mundial. Aquí solamente el estadio universitario tuvo como 4 partidos, 3 de primera fase y 1 de octavos de final, que fue el Argentina contra Corea del Sur, que ganaron los argentinos 3-1, Corea del Sur contra Bulgaria, que terminó el encuentro empatado 1-1, y el último de la fase de grupos de Argentina contra Bulgaria, que terminaron ganando los argentinos 2-0, y en los octavos de final, que fue Francia contra Italia, que terminaron ganando los franceses 2-0. Y aquí se vendrían los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1990, que inicialmente iban a ser en Cartagena de Indias en Colombia, porque era originalmente la sede, pero para esta edición de los Juegos, sin embargo,
Hubo varios problemas que obligaron a dimitir esta sede, así que tuvo la oportunidad la Ciudad de México para realizar esta justa deportiva por tercera vez en su historia. Juegos que se organizaron con muy poco tiempo de margen y permitieron a la continuidad de la fiesta deportiva a partir del 20 de noviembre al 4 de diciembre del 90. Cuba encabezó el medallero con 322 medallas, 180 de oro, 90 de plata y 52 de bronce, y la local México se ubicó en la segunda posición con 299 medallas, 114 de oro, 101 de plata y 84 de bronce. Después aquí se vendría el fútbol mexicano, pero debido a su propósito original, que era albergar competencias atléticas y juegos de fútbol americano que principalmente eran del ámbito amateur, y el hecho de que todavía no existiera un equipo profesional de la UNAM. Aquí mantuvieron alejado al fútbol de la ciudad universitaria. Sin embargo, el costo elevado que representaba para los equipos del Distrito Federal, que era en ese momento América, Necaxa y Atlante, la renta del Estadio Olímpico obligó a estos equipos a solicitar el cambio de sede del recinto universitario. El primer juego oficial de fútbol jugado en esta cancha ocurrió el 10 de julio del 55, en la jornada 1 de la temporada 55-56, con la derrota 1-2 del ahora conjunto local, el América, ante el Oro. Esto claro en la primera división, ya que meses atrás había debutado en la segunda división por fin el equipo de las Pumas de la UNAM, y se habían realizado juegos del torneo de fútbol de los séptimos Juegos Centroamericanos y del Caribe. El equipo representativo de la máxima casa de estudios conquistó el ascenso a primera división el 9 de enero del 62, al concluir como líder general de la temporada 61-62, venciendo 5-1 al Cataluña de Torreón, y el estadio de la ciudad universitaria se convirtió en la segunda mitad de los años 50 y primera de los 60 en el epicentro del fútbol mexicano, no solo por ser sede de los 4 equipos capitalinos, sino por ser anfitrión de los juegos amistosos y eliminatorios de la selección de fútbol de México, de los juegos campeón de campeones y de las famosas series internacionales, que enfrentaban en duelos amistosos a los clubes mexicanos y sudamericanos. El primer equipo en ganar un título de la liga como local fue el América en la temporada 65-66, ya que aquí el equipo americanista acababa con la hegemonía del campeonísimo y obtiene el torneo de liga, el primero de la llamada época profesional, el domingo 12 de diciembre del 65, en la fecha 30 de la temporada, cuando derrotaron 2-0 al Veracruz, asegurando con ello el liderato general Javier Chalo Fragoso y Jorge Coco Gómez con un espectacular gol olímpico. Fueron los anotadores en aquel domingo. Pero no todo es miel sobre hojuelas. También aquí se sucedió una de las famosas tragedias del fútbol mexicano, la conocida tragedia del Túnel 29, ya que el domingo 26 de mayo de 1985, en el Estadio Olímpico Universitario, se llevaba a cabo el partido de la vuelta de la final del fútbol mexicano, entre los conjuntos de Pumas de la UNAM y el América. Se calcula que entraron al inmueble casi 90,000 personas, cuando la capacidad de este era apenas de 73,000. El drama ocurrió en el Túnel 29, que alguien cerró una reja y la gente se empezó a aplastar. El saldo fue de 11 personas muertas y 59 heridas, entre ellos unos pequeños que quedaron atrapados y no pudieron escapar. Aquí también sucederían 12 partidos de final de la liga que se han disputado en este escenario, 5 de ida y 7 de vuelta, siendo el segundo escenario en cantidad de este tipo de duelos. Los 5 de ida fueron en la temporada 78-79, un Pumas Cruz Azul que terminó 0-0, en la 87-88 Pumas América que terminó 1-0, en el 2004 Pumas contra Monterrey que ganaron los Pumas 2-1, en el Apertura 2007 Pumas contra Atlante que terminó 0-0, y en el Clausura 2009 que fue el Pumas contra Pachuca que terminó ganando Pumas 1-0. Después se vendrían 6 de vuelta. En la temporada 77-78, Pumas contra los Tigres que terminaron 1-1. En la temporada 80-81, Pumas contra Cruz Azul que ganaron los Pumas 4-1. En la 84-85, Pumas América que terminó 0-0. En la 90-91, Pumas contra América que terminó ganando Pumas 1-0. En el Clausura 2004, Pumas contra Guadalajara que terminó 0-0. En el 2011, Pumas contra Morelia que terminó 2-1. Y en la Apertura 2015, que fue Pumas contra Tigres, con un ardiente 4-1, que ese partido, la verdad, fue uno de los más cardíacos, me tocó verlo, la verdad, y fue uno de los mejores finales que se vivieron en todo el fútbol mexicano. Un dramático gol en el último minuto de compensación del segundo tiempo de alargue, y fue una de las tandas de penales más gloriosas que se vivió en ese estadio, que desgraciadamente perdieron los Pumas. Y aquí también se celebrarían varios de la Copa México, hoy actualmente conocida como la Copa MX, que en realidad no hay mucho que decir de un nombre a otro, ya que exactamente lo mismo, solo que abreviado, pero bueno.
Continuando con la costumbre de ubicar el partido de final de la Copa México en un duelo único a celebrarse en la Ciudad de México, el Olímpico de la Ciudad Universitaria heredó esta práctica de sus antecesores capitalinos, siendo así que se realizaron 7 finales de partido único, más 3 duelos de desempate, luego de la paridad en el marcador tras los tiempos extras, teniendo los siguientes resultados. En la temporada 59-60, que fue el Necaxa contra Tampico, que terminó 2-2, que terminaron ganando el Necaxa 10-9 en penales. Después en la 60-61, Tampico contra Toluca, que ganaron los tampiqueños. En la 61-62, el Atlas contra Tampico, que terminó 3-3. En el 61-62, que fue el duelo de desempate entre el Atlas y el Tampico, que terminaron ganando los del Atlas. En la 62-63, que se jugaron las Chivas y el Atlante, que terminaron ganando las Chivas 3-2. En la 63-64, que fueron el partido de América contra Monterrey 0-0, que se fue al partido de desempate, que terminaron 1-1 empatando nuevamente, pero que ganaron los americanistas 5-4 en penales. Después en la 64-65 el América contra el Morelia, que ganaron aplastantemente 4-0 los del América. En la 65-66 Necaxa contra el León, que terminó en 3-3, y después se vendría el siguiente duelo de desempate, que terminaron ganando los de Necaxa 1-0. Y aquí también se disputarían varios juegos del campeón de campeones, y de la misma forma se volvió a hacer la sede habitual de los juegos de campeón de campeones. Ahí se realizaron 8 finales de partido único, así como uno de vuelta y uno de ida en serie a visita recíproca. Desde que el formato del torneo ahora enfrentaba a los 2 campeones de la liga en cada uno de los torneos cortos que forman el ciclo futbolístico, teniendo los siguientes resultados. En la temporada 59-60, que fue el Guadalajara contra el Necaxa 0-0, que terminaron ganando los de las Chivas 12-11 en penales. Después en la 60-61, las Chivas contra el Tampico, que ganaron las Chivas 1-0. En la 61-62, el Atlas contra las Chivas, que ganaron los del Atlas 2-0. En el 62-63, el Oro contra las Chivas, que ganaron sorpresivamente el Oro 3-1. Después en la 63-64, que fue el duelo entre las Chivas y el América, que terminaron ganando las Chivas 2-0. En la 64-65, otra vez las Chivas contra el América, que terminaron ganando las Chivas 2-1. En la 65-66, el Necaxa contra el América, que terminaron ganando los del Necaxa 2-0. En la 74-75, los Pumas contra el Toluca, que ganaron los Pumas 1-0. Después en la 2003-2004, los Pumas, que terminaron vapuleando al equipo de Pachuca 6-1 en el partido de vuelta. Y en la 2004-2005, Pumas contra América, que terminó 0-0 en el partido de ida. Aquí también se darían sede a una de las varias finales de las competiciones internacionales, ya que en este estadio el equipo local ha disputado 6 finales en torneos internacionales, y con estos resultados, el 25 de marzo de 1980, Pumas contra el Nacional de Ecuador, que terminó 3-1 a favor de los Pumas, para el que fue el partido de ida de la Copa Interamericana de 1980. Después el 17 de noviembre del 82, Pumas contra el Robin Hood, que la verdad no sé ni de qué país sea ese equipo, que terminaron ganando los Pumas 3-2, que fue por el juego de vuelta de la final de la Copa Campeones de la CONCACAF del 82. Después el 6 de febrero del 90, Pumas contra Pinar del Río, que terminaron ganando 3-1 en el partido de vuelta de la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF en el 90. Después el 1 de agosto del igual del 90, Pumas contra el Atlético Nacional de Colombia, que terminó ganando el Atlético 4-1, que fue por el juego de vuelta de la Copa Interamericana de los 90. El 11 de mayo de 2005, el Pumas contra el Saprissa, que fue por el juego de vuelta de la final de la Copa Campeones de la CONCACAF. Y por último, el 6 de diciembre de 2005, que fue el Pumas contra Boca Juniors, que fue por el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana del 2005. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Ya saben que si les gustó le pueden dar un like, suscribirse, compartirlo, por favor, me ayudarían muchísimo. Y tomen agua, no se les olvide, por favor, eso es muy importante. Y bueno, sin más nada que agregar, entonces nos veremos en el siguiente video, mis amiguitos.